Qué hermoso es poder tener este tiempo de comunión los domingos donde nos encontramos, nos vemos las caras. Muchos no nos vemos del domingo pasado, otros quizás a veces en la semana nos cruzamos, pero nos hace bien estar juntos, compartir, adorar al Señor, cantar con nuestras voces, escuchar las voces de otros. Ese coro, ¿no? Angelical. Y cuánto necesitamos también que la palabra del Señor anime nuestro corazón. Que el Espíritu Santo use las palabras escritas en la Biblia y anime, nos restaure, nos muestre, nos haga ver lo que el Señor quiere para nosotros. Cuando éramos chicos, los que venimos de hogares cristianos, una práctica común que teníamos antes era memorizar la Biblia o fragmentos de la Biblia, textos, versículos. Y me he dado cuenta que eso se ha ido perdiendo, ¿no? Ojo, yo soy papá de chicos pequeños y creo que Simón le alcancé a memorizar que era el Salmo 23. ¿Sí? ¿Te lo acordás o más o menos? ¿Había algún premio si memorizaban? Y hemos ido perdiendo esa práctica. Qué lindo sería volver a recuperarla, ¿no? Hay otras tradiciones en otras culturas donde se utiliza mucho memorizar, el recitar. E incluso, por ejemplo, los árabes o los judíos los hacen con tipo medio cantado, porque está pedagógicamente sabido, ¿no?, que si uno recita algo como con cantos así, se aprende más. Y uno de los salmos que me había aprendido en la infancia, o que me habían hecho aprender, porque uno por niño no es que lo hace porque quiere, ¿no? Siempre algún premio, algún concurso o algo. Pero después a veces te queda, ¿no? Y uno, denme si no fe ustedes, los que peinan canas, si no se acuerdan cosas que han aprendido de pequeño de la Biblia. Y un salmo que aprendí en memoria era el Salmo 1. ¿No? ¿Quién lo sabe de memoria? María Julia, ¿quién más lo sabe? ¿Alguien más se lo acuerda? El 23 seguro que sí, la mayoría lo sabe. Bueno, el Salmo 1 es un salmo muy hermoso que de alguna manera muestra dos contrastes entre la persona bienaventurada, dichosa a los ojos de Dios, y la persona impía, la que no sigue el consejo del Señor. Y el Salmo 1 se lo conoce como que es la introducción, por así decirlo, al libro de los Salmos. ¿Cuántos salmos hay? Ayúdeme. 150 salmos. ¿Qué eran los salmos en la antigüedad? Una especie de canto, ¿no? Y los salmos son como oraciones cantadas muchas veces. Y fueron escritos en su mayoría por el rey David. El rey David era un artista, un poeta. Le gustaba la música, sabía tocar instrumentos. Era como un Leo que tocaba ¿qué sería? ¿El alterio? ¿Cómo se llamaban el arpa y el salterio? Dije alterio, era salterio. Y a través de la música, el rey David compuso muchos de estos salmos, más de 75, dicen algunos, donde él abría su corazón. Y uno va a ver que hay salmos que son escritos o que han sido escritos en momentos de profunda angustia, de profundo dolor, de miedo, de temor. Otros salmos que expresan la victoria del Señor, sus maravillas, su poder. Otros salmos que son imprecatorios, que son parecidos a los proverbios algunos. Y de alguna manera los salmos se utilizaban para acompañar al pueblo en esa liturgia a través de los cantos. Y ustedes van a ver que muchos de los salmos tienen como un título y como un breve resumen qué es ese salmo, o cómo debe ser tocado, con qué instrumento o en qué nota, porque eran indicaciones. Y este primer salmo, que quisiera que meditemos hoy, si lo quieren ir buscando, habla de los beneficios que acompañan a quienes se alinean con los principios de Dios. Me acuerdo cuando era chico que iba a la escuela o tenía que salir, me agarraba mi mamá y me acomodaba el cuello de la camisa
o la ropa, porque tenía que ir alineado, ¿no? Es el... Molesta esto, ¿no? A ver si uso este. Y esto de alinearnos a los principios de Dios es algo que todo discípulo, y estuvimos viendo eso, deberíamos buscar. Cómo alinear nuestra vida a esos valores, esos principios eternos de Dios que nos permitan caminar ese camino de acuerdo a lo que Dios espera y anhela de sus hijos. Así que este salmo, el primer salmo, nos va a mostrar los beneficios que acompañan a quienes se alinean con los principios de Dios. Y a estas personas se las llama bienaventuradas. Otras versiones dicen dichosos, otras alegres. O sea, es muchas veces cómo nos ve Dios a aquellos que siguen sus valores y sus principios. Dios nos ve como bienaventurados, como dichosos, como personas alegres, aquellos que siguen bajo el favor del Señor. Y de alguna manera va a dar un espíritu de celebración a aquellos que disfrutan a diario de las abundantes bendiciones del cielo. Así que vamos a leerlo y después vamos a detenernos en 2 o 3 aspectos para poder meditar. Lo tenemos ahí en la pantalla, está en la versión NBI, otros pueden tener la versión Reina Valera que habla de bienaventurados, esta le dice dichosos. Y dice así: dichoso el hombre que no sigue el consejo de los malvados, ni se detiene en la senda de los pecadores, ni cultiva la amistad de los blasfemos, sino que en la ley del Señor se deleita, y día y noche medita en ella. Es como el árbol plantado a la orilla de un río, que cuando llega su tiempo da fruto, y sus hojas jamás se marchitan. Todo cuanto hace prospera. En cambio los malvados son como paja arrastrada por el viento. Por eso no se sostendrán los malvados en el juicio, ni los pecadores en la asamblea de los justos, porque el Señor cuida el camino de los justos, mas la senda de los malos lleva a la perdición. Es interesante de que lo primero que nos anima a ver el salmista es que comienza describiendo aquello de lo que se abstienen estas personas bienaventuradas o dichosas. Empieza por el no, por la negativa, lo que no hacen las personas que buscan caminar alineados de acuerdo a los propósitos de Dios. Y es interesante la progresión que da, porque al principio dice, dichoso el hombre que no sigue, o sea que no anda en el consejo de los malos, ni se detiene en la senda de los pecadores, ni cultiva o se sienta en la silla de los blasfemos o los escarnecedores, como dice. Hay como una progresión: andar, detenerse y sentarse. Son como 3 verbos y marcan esta progresividad de lo que muchas veces es también el pecado en nuestra vida. Cuando uno anda, mientras va andando, a veces es más difícil que se nos peguen ciertas cosas, porque el mismo andar hace de que podamos seguir adelante. Pero cuando uno ya se detiene ante una situación, obviamente el riesgo es mayor, y ni hablar cuando uno directamente se sienta y de alguna manera participa. Es muchas veces el proceso por el cual caemos en pecados. La misma enseñanza la daba el apóstol Santiago, ¿se acuerdan en el capítulo 1? Cuando dice: cada uno es tentado cuando sus propios malos deseos lo arrastran y seducen. Luego, cuando el deseo ha concebido, engendra el pecado, y el pecado, una vez que ha sido consumado, da a luz la muerte. De alguna manera es como que todo comienza con una idea, con un pensamiento. Y si no lo descartamos inmediatamente, la mente muchas veces empieza a darle forma y eventualmente engendra una acción que es la consumación del pecado. Y acá se desprende un principio, que el pecado o lo que no le agrada a Dios
una conducta que va en contra de sus valores y sus principios, es fruto de un proceso. Es muy raro de que alguien caiga repentinamente en el pecado. Generalmente es una idea que se va arraigando a nosotros y que si no la descartamos a tiempo o no la llevamos a los pies del Señor, eso va generando otras cosas en nuestra vida. Por eso el salmista dice que es bienaventurada la persona que está atenta a este proceso para evitar las malas consecuencias. O sea, es alguien que no juega con fuego, que sabe que ciertas cuestiones no le convienen porque lo pueden arrastrar a otras más difíciles de salir. Y este primer paso, o en este primer paso, es donde se libran las batallas más eficaces contra el pecado. Porque una vez que estamos ya en el fragor de la lucha, cuesta mucho más ahí salir. Por eso el salmista anima como primera cosa a no andar, a saber de qué tenemos que abstenernos, qué cosas intentar evitar. Me acuerdo que los Alcohólicos Anónimos tienen una máxima, ¿no? Está Fabi, que es psicóloga, podrá saber, no recuerdo bien, pero es algo como que les animan a que eviten los lugares o las situaciones que pueden rememorar o llevarlos a volver en este caso, un vicio, ¿no? O sea, no meterse solo en la cabeza del lobo, sino intentar antes evitar aquello que me pueda llevar a un plano donde ya las defensas mías o mi propia capacidad no pueda, digamos, resistir. Cuando decidimos no caminar con los impíos, estamos cerrando la puerta a la posibilidad de acomodarnos muchas veces a costumbres y valores también de esta cultura. ¿Cómo convertimos en realidad este principio? Porque suena lindo, pero ¿cómo se puede hacer efectivo eso en nuestra vida? Entendiendo que a veces hay conversaciones que mejor no participar, o imágenes que mejor no ver o evitar, o personas con las cuales tal vez nos conviene no frecuentar, o programas de televisión que mejor no ver, y vaya a saber los distintos aspectos que cada uno de nosotros puede tomar conciencia y reconocer que muchas veces eso le puede abrir una puerta a algo que después no cuesta mucho más poder llevar. Y no se trata de una lista de prohibiciones, hermanos, amigos, porque a veces la religión nos hace creer de que es una serie de no. Y así nos conocen muchas veces, ¿no? Ustedes no comen carne, ustedes no bailan, ustedes no hacen esto, la religión del no. Y no estamos acá hablando de eso, sino en poder ser sabios nosotros y poder evitar aquellas cosas que sabemos que nos pueden llevar a un lugar donde luego nos resulte más difícil poder salir. Procesos que una vez que se inician, cuestan después ser detenidos. Por eso el primer consejo que nos da el salmista es que la persona dichosa, la persona bienaventurada, la persona feliz, la persona que busca alinearse con los valores de nuestro Dios, es aquella que evita aquello que lo puede conducir al pecado. Así que arranca por el no, evitar, abstenerse, tratar de evadir. Y luego dice, sino que en la ley del Señor se deleita. La segunda cosa ahora que nos dice, ahora lo que sí hay que hacer. Y acá trae este deleite en la palabra del Señor. Para avanzar en esta victoria en la vida en Cristo no alcanzan con saber qué caminos no transitar. Y como decíamos recién, si basamos nuestra vida solamente en las prohibiciones, muchas veces nuestra vida se puede terminar transformando en legalista o en una vida amarga, señalando siempre el mal en otros. El salmista descarta estos valores y la cultura de este mundo porque ha encontrado algo mejor para guiar su vida y dice que es en la ley del Señor. En la ley del Señor está su deleite. ¿Qué es el deleite? El deleite es como un profundo placer, es como una satisfacción y lo encuentra en la ley del Señor. Esto fue escrito como 3.600 años atrás. Y cuando hablaba el salmista de la ley,
estaba hablando posiblemente de los 5 primeros libros, el Pentateuco. No se había escrito todo el resto de la Biblia. Hoy nosotros podemos tomar la ley como todo el consejo de Dios, como toda su palabra, y poder encontrar el deleite, o sea, esa satisfacción en todo el consejo del Señor. Ahora, leer disciplinadamente la Biblia no necesariamente produce placer. Más bien puede transformarse en un rito religioso tedioso muchas veces. O sea, no es una garantía que porque yo lea la Biblia, eso ya es como una inmunidad que me da. ¿Dónde está el secreto, entonces, para que sea una delicia? Es que el mismo salmista nos señala los beneficios que acompañan a quienes eligen vivir de esta manera. De alguna manera, el salmista dice que la delicia, ese disfrute, no está en las minucias de la ley, sino en la convicción de que una vida que es guiada por la palabra de Dios es una vida que gozará de abundantes beneficios. Si vamos un poquito más adelante en el Salmo 19, miren cómo lo expresa también el salmista. Salmo 19, 7 al 11 dice: la ley del Señor es perfecta, o sea, la palabra de Dios es perfecta. Infunde nuevo aliento. El mandato del Señor es digno de confianza. Da sabiduría al sencillo. Los preceptos del Señor son rectos, traen alegría al corazón. El mandamiento del Señor es claro, da luz a los ojos. El temor del Señor es puro, permanece para siempre. Las sentencias del Señor son verdaderas, todas ellas son justas. Son más deseables que el oro, más que mucho oro refinado. Son más dulces que la miel que destila el panal. Por ellas queda advertido tu siervo, quien las obedece recibe una gran recompensa. De una manera poética y progresiva, de alguna manera nos va explicando y animando a ver los beneficios que trae a la vida de la persona que busca que su vida esté guiada y alineada con los propósitos del Señor. Y más aún, el deleite más profundo proviene del autor de estos beneficios, que es el Señor Jesús mismo. Así que el saber que los mandamientos y principios que el Señor ha establecido en su palabra son una de las formas en que Dios expresa su compromiso de guiarnos por mejores caminos. El Señor, al dejarnos su palabra y los consejos que hay en ella, es la mejor muestra del amor que Dios tiene por nosotros al instruirnos por medio de su palabra. El Salmo 119, 47 dice: me regocijaré en tus mandamientos, los cuales he amado, meditaré en tus estatutos. Así que lo primero es el no, lo que uno evita. Lo segundo es el sí, me deleito, reconozco que los consejos de Dios son lo mejor que puedo tener. Y en tercer lugar, va a hablar de la meditación, porque dice: sino que en la ley del Señor se deleita, o sea, se alegra, reconoce, está atento, y día y noche medita en ella. ¿Qué es meditar? Es una palabra que se usa mucho en Medio Oriente o en Asia, allá en los orientales, ¿no? La meditación. Uno generalmente se imagina a una persona que está en un estado de trance o de meditación profunda, medio evadida de la realidad. Quizás es el estereotipo que tenemos de lo que es la meditación. Y nosotros somos herederos del mundo occidental, que somos más lineales, ¿no? 1 más 1 es 2, primer año, segundo año, tercer año. Somos como en un proceso y no tenemos este concepto de la meditación. Pero meditar es pensar con atención, es poder enfocar atentamente el pensamiento en estas verdades de Dios. Es permitir que esas verdades vuelvan a nosotros una y otra vez. Es permitir interactuar con la palabra. O sea, traer a nuestra mente una y otra vez la palabra que hemos conocido. La lectura, o sea, leer la Biblia, no es un fin en sí mismo, sino es un medio
para acceder a los misterios de Dios. Y a veces creo que los que venimos de años de iglesia tenemos un conflicto con nuestra interpretación de lo que es acudir a la palabra, porque lo relacionamos con el devocional diario. ¿Han escuchado esto? Creo que muchos somos de hace años de creyentes, ¿no? El devocional es esa práctica que nos han enseñado y que hemos aprendido de pasar un tiempo con Dios. Generalmente se nos dice a la mañana, ¿no? Que se supone que es el momento más tranquilo, donde uno puede tener un tiempo con la palabra. Pero el tema es que lo que el salmista está diciendo, que para entender esto de meditar, debemos descartar esta noción moderna de lo que es el devocional, que es una lectura prolija y sistemática de la Biblia. Por supuesto que eso no es que está mal, pero la realidad de la vida es que no siempre tenemos ese tiempo para leer sistemáticamente o estudiar la Biblia. Muchas veces el fragor de la vida nos hace salir sin tener la posibilidad de tener ese tiempo. Pero sí podemos meditar en la palabra del Señor. Y uno puede meditar, traer estos pensamientos, estas verdades de Él, mientras vamos caminando, mientras vamos en nuestro trabajo, mientras vamos en nuestras actividades. Y eso nos permite traer esas verdades del Señor en nuestra vida cotidiana. No limitarlas solamente a un tiempo o a un espacio determinado del día donde uno puede estudiar la Biblia, sino también poder acompañar mientras nos movemos y llevarla con nosotros la palabra de Dios. Esas verdades que el Espíritu Santo también nos trae a nuestro corazón y en las cuales podemos meditar. Es caminar por la vida con una actitud interna que busca percibir lo que el Espíritu Santo nos quiere mostrar. Es como que uno va por la vida y está atento a si Dios me está queriendo hablar en algo o ante una situación. Qué diferente sería si pudiéramos tener esa actitud cada día, ¿no? Mientras vamos haciendo lo que hacemos en la vida, mientras vamos a trabajar, mientras vamos a hacer una compra o lo que fuera, estar atentos si el Espíritu Santo nos está queriendo mostrar algo o enseñar algo. ¿Será de que esta situación tengo que reconocer o aprender algo? ¿O Dios me quiere hablar de alguna manera? Poder encontrarle el sentido a cada cosa, o por lo menos permitir que el Espíritu Santo le dé sentido a cada cosa que vamos viviendo. Y eso es el proceso de meditar. Porque uno va trayendo a la memoria y el Espíritu Santo trae a nuestra memoria esas verdades eternas del Señor que van tomando forma en la cotidianidad de la vida. Podemos reflexionar incluso en la palabra de Dios aún mientras estamos ocupados en nuestras cosas. Sin embargo, la lectura de la palabra no es lo principal. No se asusten. Sino que lo principal es el proceso de considerar el verdadero sentido de lo que se lee. Leer por leer, todos podemos ser buenos lectores, pero ¿qué hacemos con lo que leemos? ¿Qué efecto produce en nosotros? Y ese es el gran desafío. Acudir a la palabra del Señor, pero permitir que el Espíritu Santo use lo que hemos leído para aplicarlo a nuestra vida. Por eso lo principal no es la lectura en sí misma, sino permitir de que las verdades que afloran de la palabra del Señor, el Espíritu Santo las utilice para aplicarlas a nuestra vida. El Salmo 119, 18 dice: abre mis ojos para que vea las verdades maravillosas que hay en tus enseñanzas. Abre mis ojos para ver esas verdades. A veces leemos y ni lo hicimos medio por algo metódico, ¿no? Porque nos enseñaron que hay que hacerlo. Pero qué hermoso es cuando se nos abren los ojos y hay una verdad que se revela a través de la palabra del Señor. Y después dice el versículo 3, esa persona dichosa, esa persona bienaventurada, esa persona alegre, que no se junta con los malos o que no se detiene, sino que medita en la palabra del Señor y se deleita en ella, es como el árbol plantado a la orilla de un río, que cuando llega su tiempo da fruto y sus hojas jamás se marchitan, todo cuanto hace prospera. Ahora el salmista
nos va a representar cómo es esa persona, en qué se transforma. Será como árbol plantado junto a corrientes de agua. Dicen que hay una ruta en la Patagonia, que es una ruta muy extensa, larga, recta, y de que hace algunos años atrás el gobierno, quizá alguno anduvo esa ruta, yo no estuve, pero cada 10 kilómetros hay unos árboles, que se pensó justamente para que en esas tierras desérticas, de alguna manera uno pueda descansar, como son esas rutas interminables, y tiene un sistema de goteo. En el medio de la Patagonia árida, uno ve un árbol frondoso, hermoso. ¿Cuál es el secreto? Justamente ese riego por goteo que va permitiendo que esas raíces tengan una fuente constante de agua. Y a uno lo ve también a veces en Córdoba, ¿no? Cuando va a los arroyitos y ve un árbol que está ahí pegadito al arroyo y se lo ve frondoso porque de alguna manera está conectado a la fuente de agua. Por eso el salmista, en ese contexto árido de lo que es Palestina, de muchos desiertos, de aridez, trae esta imagen y compara a esta persona dichosa a los ojos de Dios como un árbol que está plantado junto a estas corrientes de agua, donde el secreto de este árbol que se ve robusto es que las raíces se extienden hacia esa agua que da vida y vigor. La persona bienaventurada tiene las raíces de su vida firmemente arraigadas en la palabra del Señor. Esa palabra que alimenta su espíritu y dirige sus pasos. Y habla de un resultado. Y dice, será como un árbol plantado junto a la orilla de un río que cuando llega su tiempo, da su fruto y sus hojas jamás se marchitan y todo cuanto hace prospera. Habla de esta capacidad de resistir en los tiempos difíciles. Esa capacidad de que un árbol frondoso pueda dar fruto aún en el medio del desierto o en el medio de las dificultades. Es una vida que no se marchita a pesar de ese sol abrasador o de la sequía o de vientos de problemas que pueda haber, sino que incluso, dice la palabra, da fruto, del cual pueden alimentarse otros, porque esa es la función del fruto. Y termina hablando de un contraste, porque ese es el resultado de la persona que se afianza en la palabra del Señor, que busca su consejo. Pero el contraste es los impíos. Dice, en cambio, los malvados son como la paja arrastrada por el viento, que no tiene raíces, que no tiene fruto, que es livianita y el viento la lleva por cualquier lado. Por eso no se sostendrán los malvados en el juicio, ni los pecadores en la asamblea de los justos. O sea, no hay nada de su vida que pueda justificarlos. No resisten el menor análisis. Su vida no puede de alguna manera justificarlos. Porque el Señor cuida el camino de los justos, mas la senda de los malos lleva a la perdición. Y son dos palabras contradictorias, la primera, en el versículo 1, con la última de este salmo. Fíjense estos contrastes. Dichoso o bienaventurado es la primera palabra y termina con la perdición. De alguna manera, este contraste entre una vida alineada por los valores del Señor y una vida que evita esos valores y se guía por sus propias meditaciones y búsquedas. Cuando pensábamos en estos domingos anteriores que el Señor nos permita pasar de ser seguidores a ser discípulos, qué hermoso es ver esta imagen de un árbol que sus raíces van a la fuente de agua viva y les permite estar frondoso y dar fruto, aun cuando el contexto puede ser árido u hostil. La palabra del Señor nos anima a que busquemos alinear nuestra vida con sus valores eternos, en un mundo donde muchas veces, como decía Paula recién, nos abruma la realidad del contexto, la cultura de nuestro tiempo, lo que se nos propone, y muchas veces podemos terminar siendo arrastrados o andar caminando ese camino con otros,
o hasta incluso a veces detenernos o sentarnos. Por eso lo primero que dice el salmista y nos anima es a no detenernos, a no arraigarnos con la cultura maligna que nos rodea. Esto no significa aislarnos, ¿no? Porque el error sería buscar estar en un lugar alejado, sino justamente ser luz y esparcir lo bueno. En Romanos 12 el apóstol lo decía de una manera interesante, dice, no seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. No seas vencido de lo malo, o sea, que no te gane lo malo, sino vence con lo bueno el mal. Y ese es también el desafío que tenemos como hijos de Dios, que al estar arraigados en su palabra, permita que nuestra vida influencie, o sea, gane el mal con el bien, que la luz pueda vencer a la oscuridad. Y ese es el primer consejo que nos da el salmista. No arraigarnos, no detenernos en aquellas cosas que pueden inclinarnos o terminar arraigados a cosas que a Dios no le agradan o que nos llevan a momentos de nuestra vida que hemos estado alejados de Dios, sino que nuestro deleite esté en la ley del Señor, en su palabra, en sus verdades, en sus consejos, en todos esos beneficios que nos producen gozo, saber de que Dios los ha dispuesto para nuestro bien, para nuestro propio beneficio. En tercer lugar, veíamos que somos bienaventurados porque meditamos día y noche en su palabra. Poder entender de que no se trata solamente de estudiar la Biblia o tener un tiempo extenso. Si lo podemos hacer, gloria a Dios, intentémoslo hacer. Pero si aún a veces nuestra realidad de vida no lo permite, que una pequeña palabra nos acompañe durante el día meditando en ella. Como las vacas, ¿no? Que rumean y que la traen, como hacen, tienen distintos lugares, ¿no? 5. Mira, allá hay también alguien que tiene carnicería, nos podrá dar este ejemplo de lo que hacen las vacas. Pero es esa imagen de traer a nuestra memoria, masticarla, vuelve, seguimos caminando, andando y de repente una situación de la vida que nos vemos, el Espíritu Santo puede mostrarnos algo que quiere traer a nuestro corazón. Eso es meditar en la palabra del Señor. Eso es permitir de que esas verdades tomen forma y que no queden en un marco teórico muy bonito que lo podemos leer allí, sino que se encarne en nuestra vida. Y por último, somos bienaventurados cuando nuestras raíces están arraigadas en Cristo. Eso nos permite ver de que estamos conectados a esa fuente de vida. Y aunque el terreno sea hostil, aunque lo que haya a nuestro alrededor pueda ser difícil, nuestra vida en Cristo permanece e incluso puede dar fruto del que otros se alimenten. Qué hermoso es cuando lo poco que nosotros tenemos puede ser de bendición a otros. Y en eso estamos meditando este año. Ser bendecidos para poder bendecir. Y a veces tu vida, sencilla como puedas pensar a veces que es, si el Señor te ha bendecido en algo, si Él ha puesto una palabra, si Él ha animado tu corazón, eso puede transformarse en bendición para otro. Por más simple que sea. No se trata de algo grandilocuente, sino es vivir nuestra vida cotidiana en Cristo. Y eso es lo que queremos como iglesia transitar. Ese es el camino que queremos caminar juntos. Donde esas verdades del Señor toman forma y permiten animar y bendecir a otros. Yo te animo quizás que esta semana podamos orar a Dios y pedirle, Señor, que en las circunstancias que me toquen vivir en esta semana, no sé cuáles van a ser, pero permitirme ser sensible a esa realidad espiritual. Enséñame algo, mostrame, o sea, en mi diario vivir, en lo que me toque atravesar, si hay una mirada espiritual que debo agudizar, si hay una oportunidad que se me abre para yo poder ser de bendición. Y nuestra vida puede tomar un mayor vigor y ser como este árbol que da un fruto que otro se bendice, otro puede ser beneficiado por eso. En definitiva, eso es lo que el Señor anhela y desea de nosotros, que nuestra vida pueda ser significativa para otros también.
Así que, hermanos, al pensar en este primer salmo, me animaba a ver este contraste entre la persona que busca deleitarse en las verdades del Señor, en entender de que el consejo que Él nos ha dado es para nuestro beneficio, y aquellas personas que lo evitan o no lo tienen en cuenta. Que nosotros podamos ser de aquellos que valoran, que abrazan, que sostienen, que preservan esos valores eternos que vienen de nuestro Señor. Y así podremos ser esa iglesia fresca, viva, que bendice a otros. Amén. Padre, gracias por esta mañana y por tener esta palabra, estos salmos que fueron escritos tanto tiempo atrás, pero de alguna manera expresan lo mismo que hay en el corazón de cualquier ser humano. El rey David y otros que escribieron estos salmos experimentaron las mismas sensaciones, las mismas luchas, las mismas angustias, los mismos desafíos, los mismos temores que también tenemos nosotros. Y meditábamos en esta mañana en este Salmo 1, donde habla de esas personas que son dichosas porque ponen su confianza en el consejo de Dios, en tus verdades eternas. Cuando tantas cosas hoy intentan distraernos, intentan que veamos para otro lado, busquemos atajos, Señor, queremos ser esas personas que se deleitan en tu palabra, que la valoran, la reconocen, la defienden y que meditan en ella, que permiten de que esa palabra, esas verdades, esas enseñanzas tomen forma en la cotidianidad de la vida. Porque queremos ser esos árboles que están arraigados a tu palabra para sostenernos en el momento de dificultad, para sostenernos cuando el contexto es hostil, cuando hay sequedad, y que nuestra vida pueda dar ese fruto, que es una muestra de que vos estás presente, pero también que bendice a otros, que anima a otros, que trae una palabra de bendición, de estímulo, de ánimo. Gracias, Señor, por este espacio, esta comunidad de fe que somos, porque podemos vivenciar esto, podemos orar unos por otros, podemos escucharnos, podemos acompañarnos en nuestra diario vivir. Señor, queremos practicar esto tan simple, tan sencillo, pero que tanto bien nos hace, de acompañarnos en Cristo, de caminar juntos este camino, como iglesia, como cuerpo. Oramos, Señor, por esta semana que está comenzando, los desafíos que traerá seguramente, pero que estas verdades eternas que están en tu palabra, tu Espíritu Santo nos la traiga a nuestros pensamientos, para poder hacer frente a los desafíos y a las tentaciones y a las dificultades. Queremos vivir en tu palabra, Señor. Encomendamos nuestra vida en esta semana y que tu nombre sea glorificado en cada cosa que hagamos. En el nombre bendito de Jesús. Amén.